Licenciado, pues muchas gracias por esta entrevista. Quisiéramos platicar sobre los contratos colectivos de trabajo. ¿Cuál es la situación de los contratos que quedaron ya legitimados? Bueno, pues gracias por la oportunidad nuevamente de platicar sobre este tema que sigue estando de moda, como lo hemos venido platicando con anterioridad y en otras sesiones. De hecho, el trabajo se puso de moda y gracias a la reforma constitucional del 7 y a la reforma laboral del 19, pero de manera muy particular a esta figura inédita que fue inventada por los legisladores y presionada por intereses extranjeros, que es la legitimación de los contratos colectivos vigentes. Como sabemos de un universo que ya no sabemos qué creerle porque la Secretaría manejó primero 700,000 o 500,000 y ahora 129,000, 19,000. Han quedado un universo de 17,011 contratos hasta este momento. ¿Por qué no podemos dar la cifra? Porque se registraron numerosos eventos hasta el último de abril de este año y se van a realizar las legitimaciones a más tardar en julio de este año, hasta el último día de julio de este año. No hay ampliación del término, no hay prórroga de legitimaciones, simplemente los que se alcanzaron a registrar, se les da un periodo para que puedan realizarse los eventos y eso es contundente. Por lo tanto, tenemos un universo de 17,000 o más contratos por los que faltan por legitimarse, no podemos dar por cerrado el tema, de un universo de 119,000, 121,000 que dijo la Secretaría. ¿Y por qué digo esto? Porque ya no sé cuál es la firma que dijo la Secretaría, el número que dijo la Secretaría, porque lo ha estado variando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a suponer que sí, pero lo importante es lo que se queda. ¿Qué es el estatus de estos contratos? Estos contratos colectivos de trabajo tienen plena vigencia, tienen ya claramente un sindicato titular del mismo contrato. Los trabajadores se hacen conocedores de su contrato colectivo de trabajo. Me parece que entra una nueva etapa en el sindicalismo, en la negociación colectiva y en las relaciones laborales con las empresas. Tendremos un sindicalismo más efectivo, unos trabajadores más informados que a su vez van a presionar por mejores condiciones de trabajo y tendremos empresas que tendrán que cambiar su modelo laboral a un modelo, pues digamos, de legalidad, de cumplimiento de obligaciones, de cumplimiento de su contrato colectivo de trabajo, porque enfrente tendrán un sindicato activo con una serie de trabajadores que estarán presionando para que el contrato primero se cumpla, después se revise anual y bianualmente. Creo también que va a haber una nueva forma de revisar los contratos colectivos con información más verídica, más directa, más precisa, con mayor concientización de los trabajadores para acordar mejores aumentos salariales. Ya no solamente nos vamos a ver por el piso y techo de los mínimos, por la inflación, sino ahora tendrá que ver el dólar, tendrá que ver qué está pasando con el TECMEC, ciertas industrias importantes. Van a empezar a influir una serie de elementos que cambia la forma en cuanto a estos elementos concretos para poder revisar los contratos colectivos de trabajo. Así que esos contratos quedan plenamente vigentes, quedan totalmente legitimados y es la vida sindical que va a quedar en este momento, es la vida de negociación colectiva que le quedó a México. A mí no me parece menor porque tenemos cerca de 21 millones y medio en el Seguro Social y estamos hablando probablemente de 3 millones y medio o 4 millones de trabajadores. Insisto, estas cifras se irán cerrando poco a poco en la medida que avancen las últimas legitimaciones, pero pues se habla de un 20% en promedio de los trabajadores formales, no de los informales. Claro. Yo no puedo hablar de trabajo informal en negociación colectiva porque ¿cómo registro un contrato de un patrón informal? Podrá haber relaciones individuales, pero las colectivas se dan con los patrones formales, que son los que pueden firmar esos contratos. ¿Por qué? Porque está Hacienda, está el Seguro Social, y sí están dentro de la formalidad. Así que si tomamos esta referencia, pues le fue bastante bien a los trabajadores y a los sindicatos en México. Se callaron muchas bocas porque de corruptos e ineptos y sin presencia, creo que pasó una legitimación. Y quiero todavía decir, si de casualidad se prorrogara y se ampliara el periodo de legitimación, creo que el número sería muchísimo más amplio de lo que muchas personas pensarían. ¿Por qué? Porque son muy pocos los contratos no legitimados o rechazados por los trabajadores, alrededor de 300. Incluso lo acaba de decir el director del centro, el señor Marrufo. Entonces, pues fueron muy pocos contra 17,000 y pico, pero son pocos entonces los que no se legitimaron. Los demás los aceptaron los trabajadores. Eso de que hubo trampa no es cierto, es cierto. El trabajador recibió su contrato, se le explicó de qué se trataba, tuvo la oportunidad de votar en contra, a favor, de abstenerse, y eso fue lo que sucedió. O sea, al final de cuentas, los trabajadores votaron por su contrato colectivo de trabajo. Esto quiere decir también que ellos tienen la esperanza de mejorar sus condiciones de trabajo.
Ellos están dando un voto de confianza a los sindicatos mexicanos, a los que se registraron para las legitimaciones, para que los representen debidamente en los próximos procesos de revisión salarial. Claro, señor, hay voces que, ya sabe, como siempre, decían que con esta revisión, esta legitimación de contratos colectivos, se tenía el riesgo de que el sindicalismo fuera desapareciendo. Realmente, ¿cuál es la situación de los sindicatos ahorita, el día de hoy? Pues a mí me parece que los sindicatos quedan bien parados, los que legitimaron, evidentemente, quedan bien los líderes sindicales porque reafirmaron su liderazgo, conservaron su contrato colectivo, y si digamos que no los conocían, nosotros ya los conocen y lo ratificaron con su voto. Yo creo que el sindicalismo queda fuerte. Alguna vez lo dije, ¿quiénes van a legitimar? Los que tienen estructura y los que tienen economía sindical. Y también dije que los chicos, los abusadores, usurpadores, los líderes de papel se van a ir. Y esos son los que se van a ir. ¿Quiénes van a quedar? Los que tienen estructura. ¿Quiénes? Las centrales conocidas, los líderes fuertes, los sindicatos que tienen una estructura sindical de trabajo de años, de tiempo, y son los que están quedando. O sea, no nos equivocamos. Así que yo creo que el sindicalismo se fortalece, va a crecer, y del cero que éramos a 3,5 millones o 4 millones de representados, caray, me parece que quedaron bien parados. Que puede ser mayor, que pudo haber sido otra cosa. Estamos hablando de lo que es. Y lo que es que estos sindicatos se han fortalecido y ahora tienen una responsabilidad mayor, ejercer esa representación en beneficio de los trabajadores. Pero a ver, si nosotros los sindicatos que legitimamos de alguna manera ejercemos esa absoluta libertad de contratación y ese respaldo de los trabajadores lo llevamos a crear conflictos, pondríamos en riesgo las fuentes de empleo. Entonces, la mayor responsabilidad se traduce en dos grandes formas. Una representación efectiva, pero también cuidar las fuentes de empleo. Porque si no, entonces vamos a romper ese equilibrio que hoy es muy importante se dé. Porque el empleador tiene que ser consciente de mejorar las condiciones de trabajo y los trabajadores tenemos que ser conscientes de que hay límites en las negociaciones colectivas. De lo contrario, estamos viendo conflictos. Y si nosotros ejercemos el poder de la democracia, ejercemos la presión sindical contra cualquier empresario, pues podríamos tronar fuentes de empleo. Estaríamos en conflictos, especialmente en la huelga. Y yo no conozco en el mundo ningún patrón que aplauda la huelga. También sé a largo plazo que los trabajadores tampoco quieren la huelga.